Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenas noches. En mis tiempos mozos, más o menos hace muchos años, me recuerdo que después de haber creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador, conocí personas que de pronto dejaban el camino donde yo recibía mis primeros estudios bíblicos. Una persona de una alta posición se alejó y avancé en la vida, y de pronto aquel ya no seguía el camino, la dama ya no seguía el camino, y hubo temor en mi vida. Dije yo, ¿y si a mí me va a pasar lo mismo? ¿Será posible que un día deje el camino? Y pasaron los años. Por cierto, hice un trato con el Señor que no hay un pasaje bíblico que yo le pueda decir, pero en algún momento hice una oración y le dije: si algún día me fuera a alejar y por eso la gente fuera a hablar mal de ti, mejor llévame. Puede uno cantar victoria y decir: no voy a fallar. Ya los años que me quedan son menos de cuando tenía ese temor, pero aún así debo de cultivar mi relación con Él para no dejar el camino. Los invito a que preparen sus Biblias. Esta mañana, como solo en la mañana nos reunimos, ¿verdad? Esta tarde, noche, vamos a estar estudiando dos pequeños pasajes. Uno en Marcos capítulo 14, ubique ahí el capítulo, y el otro en Juan capítulo 19. Marcos 14 por un lado y Juan 19. Y como siempre tratamos de tener un poco de contexto. Hemos hablado de Mateo, porque hemos estudiado este evangelio, de quién era. También hemos hablado un poco de Juan, también de Lucas, pero de Marcos todavía no. Y como ahora nos toca Marcos, pues la pregunta: ¿quién escribió el evangelio de Marcos? Marcos, ¿verdad? Solo que él tenía un nombre más grandecito, él se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos era sobrino o primo de Bernabé. Y algunos dirán: ¿y quién es Bernabé? Bueno, Bernabé fue el que se fue a traer a Pablo para involucrarlo en el ministerio. Y Bernabé y Pablo hicieron juntos el primer viaje misionero. Por cierto que los acompañó Marcos, y a medio camino se les regresó, ¿verdad? No siguió en el viaje, y a Pablo no mucho le gustó esto, ¿verdad? Tanto no le gustó que la segunda vez que iban a salir con Bernabé, le dijo Bernabé: mira, se viene Marcos. Le dijo Pablo: ese nos abandonó a medio camino, no va. Y Bernabé le dijo: no, hombre, llevémoslo. Y dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se dividieron. Así que Pablo tomó a Silas y Bernabé a Marcos. Y lo bueno fue que hubo, en vez de un segundo viaje misionero con un equipo, hubo dos equipos. Bueno, este mismo Marcos, cuando ya Pablo está escribiendo sus últimas palabras, le dice a Timoteo: mándame a Marcos porque me es de mucha ayuda. Y le dice que le tiene mucho aprecio. O sea, Marcos había madurado, no había dejado el camino. Tal vez al principio se alejó, pero siguió. Y él fue el que escribió este evangelio de Marcos. La mamá de él tenía una casa algo grande allá en Jerusalén, y era donde se reunían los apóstoles y otros creyentes en algunas de esas reuniones. Hechos 12:12.
Así que parte de ese trasfondo, vamos a ver algo del relato para entrar en nuestro pasaje. En nuestro pasaje, Jesucristo va a estar ahí en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Esa noche, Él se había reunido con sus discípulos y había instituido la cena del Señor. Es en esa noche donde ellos van a celebrar la Pascua y que Él entonces les dice: este pan es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado y este vino es mi sangre que por vosotros es derramada. Fue en esa noche de la escena que vamos a ver. Esa misma noche les lavó los pies a sus discípulos, enseñándoles que la vida del cristiano es una vida de servicio. Tuvo un buen tiempo con ellos, les estaba dando sus últimas palabras porque era su última noche. Así que terminan de orar, más bien dicho, Él termina de orar, porque le dijo a algunos de sus discípulos: acompáñenme, oremos, y se le quedan dormidos, ¿verdad? Y Él siguió orando. Fue una noche de agonía cuando le dice al Padre: si pudiera pasar esta copa de mí, pero no sea como yo, sino como tú quieras. Un momento sumamente difícil. Cuando Él termina de orar, entonces ya le dice: ya, vénganse, le dice a los discípulos, que los despierta, y de pronto va llegando Judas con una comitiva que podía ser hasta de 150, 200 personas, algunos guardias del templo y otros con palos, ¿verdad? Venían a capturarlo. Lo había traicionado Judas, lo había vendido. Y entonces se acerca y había dado la señal de que al que él besara, o sea, Judas, al que él besara, ese era a quien tenía que capturar, que era Jesucristo. Así que los invito a que abran su Biblia, y en lo que abren su Biblia, a ver si alguien de manera rauda y veloz me regala una de esas botellitas de agua, porque no sé si voy a durar todo el sermón sin agua. Entonces, ahorita salió alguien corriendo, ¿verdad? Bueno, vayámonos a Marcos capítulo 14 y encomendamos este tiempo al Señor. Ahí viene el agua antes de orar, porque si no, interrumpimos. Gracias, muy amable. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos amaste de tal manera que enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, para que Él viniera a dar su vida en nuestro lugar, a pagar por nuestros pecados. Derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice tu palabra. Y Él pagó ese precio que nadie hubiera podido pagar, nunca lo hubiéramos podido pagar. Te damos gracias porque en un día como hoy, un día viernes, Él dio su vida en sacrificio por nosotros. Enséñanos, háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si usted abre ahí su escritura, Marcos capítulo 14, se va al versículo 48. Vamos a leer el 48 y 49. Marcos capítulo 14, versículos 48 y 49. Dice así: Jesús respondió y les dijo. Bueno, ¿qué respondió? Pues sí, venía la muchedumbre, venían buscando a Jesucristo y andaban preguntando por Él. Ya Judas les había dado la señal. Y entonces Jesús les dice: ¿como contra un asaltante han salido con espadas y palos a prenderme? Cada día yo estaba delante de ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Recuerde, la semana pasada vimos cuando Jesús entra a Jerusalén y miles de personas lo reciben. Tiran sus mantos, cortan ramas, las ponen para que pase. Hosana, dice: ayúdanos, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Hijo de David, el Rey. Lo reciben con una gran alegría. Y se la pasó varios días enseñando en el templo. Por eso les dice Jesús: vienen ahorita a agarrarme como que si fuera un malhechor, un ladrón, y no estuve todos los días ahí. Pudieron haberme prendido ahí en el templo, pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Dice Jesús ahí en el pasaje que estamos leyendo: pero así es,
para que se cumplan las Escrituras. Nada en la vida del Señor Jesús sucedió si no estaba determinado por las Escrituras. Aquí les traigo solo, como dice el dicho, para ejemplo o para muestra un botón. Y les voy a dar algunos pasajes que no los vamos a leer. Jesús dice, esto ha sucedido así para que se cumplan las Escrituras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar pasajes que hablan de la traición de Judas, como el Salmo 41:9 o el Salmo 55, versículos 12-14. No lo busque, si quiere después le paso las citas. También hay otro pasaje donde se habla del precio de la entrega que hizo Judas a los judíos, las piezas de plata. Hay un pasaje en Zacarías 11:12. Cómo fue despreciado, rechazado. Isaías 53:3, versículos también 7 y 8. Y hay uno que sí lo vamos a leer, que Jesús iba a ser abandonado. Eso está en Zacarías 13, versículo 7. Él pregunta, ¿por qué no me arrestaron antes? En Mateo 26:5 hubo un intento de arrestarlo, pero dijeron los líderes judíos, no lo hagamos en la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Por qué no lo arrestaron cuando él estaba enseñando en el templo? Porque recién lo habían recibido como el rey, el que viene en nombre del Señor. Y entonces dijeron, si lo arrestamos aquí se nos vuelve una revuelta con toda la gente. Entonces estaban buscando un tiempo propicio como el que estamos viendo ahorita, de noche, allá en el huerto de Getsemaní, donde no había la gran cantidad de gente, ahí fueron a arrestarlo. Bueno, pero por sobre todo, aunque ellos pensaron no arrestarlo porque se podía hacer relajo, Jesús había enseñado en varias oportunidades lo siguiente: aún no ha llegado mi hora. Una vez su mamá le pidió que hiciera un milagro y le dio la respuesta, aún no ha llegado mi hora. Y aún así accedió. Sus hermanos que no creían en él le dijeron, vas a subir a la fiesta para que todos vean todo lo que hacen. Ellos no creían en él, allá en Juan 7. Y entonces Jesús les dijo, vayan ustedes, aún no ha llegado mi hora. Jesús iba a ser capturado cuando fuera el momento que Dios había precisado para eso. No sé si usted ha pensado que precisamente fue un día viernes y la muerte de Jesús fue a las 3 de la tarde. A esa hora era que cuando celebraban la Pascua, era que hacían el sacrificio del Cordero. Así que Jesús no es capturado y no muere otro día que el día cuando el Cordero era sacrificado, un día viernes a las 3 de la tarde. Todo según las Escrituras. Versículo 50. Y esto es parte de lo que hemos estado viendo en este tiempo de alabanza y de música. Cuando lo van a capturar, dice Marcos, entonces todos los suyos lo abandonaron y huyeron. En el drama decían, es que yo pensé que, y yo quería que, y al final se van alejando, ¿verdad? Bueno, a Jesús lo dejaron solo esa noche. Todos huyeron. En Zacarías capítulo 13, versículo 7, yo se los leo, dice, levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Dice el Señor de los ejércitos, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. ¿Ve? El abandono que sufrió Jesús estaba escrito y sucedió como estaba escrito. Todos salieron huyendo. La captura y crucifixión del Señor fue en solitario. Lo dejaron solo. En el momento más difícil, se fueron. Hagámonos la pregunta, ¿estuvo absolutamente solo en el momento final? No. Ahora nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Váyase entonces al capítulo 19. Juan capítulo 19, versículo 25 para empezar, y vamos a ver dos más.
Y vamos a ver quiénes estaban con Jesús cuando Él estaba en la cruz. Aproximadamente hay un oscurecimiento desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde que Él fallece. Todo ese tiempo Él está colgando del madero, horadados sus manos con clavos, sus pies también. Le habían azotado previamente. Aquí en un tiempo como estos nos explicó un médico que la cantidad de sangre que perdió Jesús solo en el tiempo de los azotes era para que hubiera fallecido. Y aún así llegó a la cruz y estuvo varias horas en esa agonía por nosotros. Versículo 25 del capítulo 19. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. 5 días antes, miles le habían aclamado al entrar a Jerusalén. Ahora, 4 mujeres. Nos va a faltar alguien más, pero ahorita 4. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Porque se recordarán cuando sus discípulos en alguna oportunidad le dijeron, vamos a Jerusalén. Y dicen todos, sí, vamos todos. Me parece que fue Tomás. Vamos y muramos con él, ¿verdad? Ahí todos juntos. Y Pedro dijo, yo no te voy a abandonar por nada del mundo. Y Jesús, ay, cuando el gallo cante tantas veces, me vas a negar. Y lo dejaron. Pero aquí habían 4 mujeres. Y usted sabe que no es el tema de hoy, pero las mujeres acompañaron a Jesús en todo su ministerio. En otro pasaje se nos dice que eran varias mujeres las que ponían de sus bienes para el sostenimiento del ministerio del Señor. Y aquí están en el momento final. Pero hay alguien más. Versículo 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba de pie junto a ella, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 4 mujeres y uno de sus discípulos. ¿Saben quién era, verdad? Juan, ¿verdad? Ese estuvo ahí, se la estaba jugando, era riesgoso. Pero ahí está. Y sabemos que Juan se fue detrás de él cuando lo capturaron y todo, pero ahí estaba al final 4 mujeres y Juan. La muerte de Jesús fue en soledad. Como dije, 5 días antes las multitudes lo recibieron emocionados al entrar él en Jerusalén. Sin embargo, cuando fue capturado la noche anterior del momento de su crucifixión, sus discípulos lo abandonaron, cumpliendo la profecía de Zacarías 13:7. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. El día de su crucifixión, repito, solo le acompañaron su madre, su tía, la esposa de Cleofas, María Magdalena y Juan. 5 personas. De los miles que lo habían recibido unos días antes, de su grupo cercano de 12, al final, 1 de los discípulos y 4 mujeres. En sus días de ministerio le siguieron multitudes. ¿Se recuerda cuando le dio de comer a los 5,000? 5,000 varones más las mujeres y los niños. Y saben que lo querían hacer rey en esa oportunidad y Jesucristo se alejó. No había llegado su hora, pero lo aclamaban, ¿verdad? ¿Saben por qué lo seguían? Porque los sanaba, porque los alimentaba. Ahora que él estaba cumpliendo el propósito de su venida, ahora lo dejaron solo. ¿Qué podemos llevarnos nosotros con este pasaje? Y no quiero ser tan triste, pero sí nos debe llevar a reflexionar. Miren, nosotros también tenemos expectativas y andamos a veces queriendo llenar
nuestras expectativas, como aquellos que estaban en el tiempo de Jesús. Estaban enfermos, querían ser sanados, tenían hambre, querían comer. Y les conté también que querían libertad política, que el Mesías viniera y los liberara del imperio de Roma y de todos los que los oprimían. Expectativas. Y claro, cuando lo capturan, este como que no es el Mesías, este si lo agarraron no nos va a librar, ya no nos va a comer, ya no nos va a sanar. Y entonces, al no llenar sus expectativas, se retiraron. Nosotros también a veces podemos ser así. Por ejemplo, conocemos personas y tenemos alguna expectativa. ¿Qué beneficio puedo tener yo de relacionarme con el doctor? ¿Verdad? Y donde no llena él mis expectativas, entonces ya me retiro de su amistad. O la familia. ¿Qué expectativas tengo de mi propia familia? Y cuando no las llenan, me voy alejando. Pero también lo podemos hacer de la iglesia. Y hemos hablado de alejarnos del camino, y esta iglesia se llama El Camino. Pero algunos tienen expectativas, y si no las llenan, muchas gracias. Pero va a ser peor si hacemos eso con el Señor. ¿Qué pasa si nuestras expectativas no son llenadas por el Señor Jesús? ¿Lo vamos a dejar? ¿Nos vamos a alejar? Miren, van a haber momentos en que lo que yo esperaría que fuera mi vida de relación con el Señor parece que no se cumple. Y entonces empiezo a retirarme lentamente. Y como sus discípulos en aquella noche, lo empezamos a abandonar. Ahora, hay una diferencia entre los discípulos y nosotros. Ellos aún no habían recibido el poder del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Lo recibieron después de que resucitó Jesús. Pero nosotros, los que hemos creído en Cristo, nosotros ya tenemos disponible ese poder porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Por lo tanto, usted me dirá, pero entonces ¿puedo tener expectativas? Sí, si esas expectativas son conforme a la voluntad de Dios. Así que hoy nosotros sí tenemos la posibilidad no de pedir que Jesús sea para nosotros lo que nosotros queremos, sino al contrario, hacer de nuestra vida el tipo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, porque nos vamos a ajustar a los planes de Dios revelados en su palabra. Así que si usted piensa alejarse del camino, entiéndase del Señor o de su congregación, primero pregúntese qué expectativas quiere llenar. ¿Las suyas, las egoístas, las humanas? ¿O usted lo que está buscando es cumplir con las expectativas de Dios para usted? Y eso está escrito en su palabra. Así que esta noche llegamos hasta acá. Los voy a invitar a que oremos y que nos preguntemos delante del Señor, muy bien, ¿cómo te voy a seguir? ¿Soy incondicional para ti? Oremos. Padre, te damos gracias porque reconocemos la obra de Cristo en la cruz. Hemos visto en tu palabra que muchos lo dejaron. Y también nosotros podríamos fallar. Pero esta noche queremos pedirte que porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, nos des la fortaleza, nos muevas al cambio y que seamos para ti tus seguidores incondicionales. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación que nos toque vivir, que podamos ser como Juan o como esas mujeres, estar contigo en todo momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.